Buenas tardes, amados hermanos. Realmente es un placer estar acá con ustedes y poder tomar un tiempo para conocer un poco más de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Eh, es importante saber que el diablo siempre quiere destruirnos. Él ha pedido nuestras cabezas y va a hacer hasta lo imposible porque nos alejemos del Señor. Como dice la palabra, nos enfrentamos a una batalla contra seres espirituales diabólicos que quieren destruirnos. Si nos pueden acompañar a Efesios 6, 11 y 12, dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Generalmente no estamos conscientes de que se libre esta batalla espiritual todos los días, a toda hora, a nuestro lado. Y esto no quiere decir que seamos nosotros unos simples títeres, que vamos a hacer todo lo que el enemigo quiere. La verdad es que nosotros también tomamos nuestras propias decisiones. Nosotros tenemos libre albedrío. Y cuando pecamos es porque nosotros tomamos la decisión de pecar. Pero Satanás utiliza todas nuestras debilidades, todas nuestras concupiscencias, aún traumas del pasado, para llevarnos a pecar, para desviarnos del camino de Dios. Él celebra cuando un hijo de Dios se aleja de los caminos del Señor. Tenemos el ejemplo de Job, que está en Job 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todo lo que nosotros como hijos de Dios queremos ser, lo era Job. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y eso es lo que hace el enemigo, y eso es lo que hace Satanás. Está por toda la tierra, dando vueltas, ver en qué momento puede poner una situación y una circunstancia para hacernos caer y hacernos alejar del Señor. Satanás tocó varias áreas amadas de Job en el libro de Job. Job perdió su ganado, perdió muchas pertenencias, perdió a las personas que trabajaban con él, perdió a sus hijos, se murieron sus hijos. Satanás tocó su sustento y su familia, algo que es muy duro, pero algo que me hacía meditar. Oye, es lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es que nuestra vida ha sido cambiada por esta pandemia. Nuestro sustento ha sido afectado. Nuestra familia ha sido afectada. Pero también somos nosotros los que tomamos nuestras decisiones. El enemigo tiene varias formas en que podemos ser tentados para alejarnos de la presencia de Dios. Y una de las más peligrosas, y es lo que hoy el pueblo de Dios puede estar sufriendo y el mundo en general puede estar sufriendo, es el desánimo. Por eso la palabra de esta tarde se llama cuando el desánimo llega a tu vida, ¿no? Y uno pensaría, bueno, ¿cuáles son las fuentes o las causas de que un creyente puede caer en una etapa de su caminar en desánimo? Porque esa es una realidad. Yo creo que una razón importante por la cual un creyente o un hijo de Dios puede tener desánimo es los problemas personales y familiares o familiares, ¿no? Y ese punto yo creo que nos toca a todos. Tal vez no al mismo tiempo, ni en la misma intensidad,
pero no creo que haya una sola persona ahora en este Zoom que en algún momento de nuestras vidas no haya sido afectado por una situación personal o familiar que nos haya llevado al desánimo. Los problemas pueden ser muchos. Pueden ser problemas financieros, una familia que se puede agredir verbalmente o físicamente, una ruptura familiar o vicios propios de algún miembro de la familia o de nosotros. Alcoholismo, drogadicción, pornografía, infidelidad. Pueden ser enfermedades que pasan en la familia o muerte o falta de trabajo o incluso exceso de trabajo. Todas esas situaciones que hoy en día en la pandemia se han comenzado a evidenciar más, a verse más frecuente en las familias no creyentes, pero también en las familias creyentes. Y la lista puede ser interminable. Estos problemas te pueden estar ocurriendo a ti, hermano, pero también pueden estar ocurriendo a un miembro de tu familia. Y que finalmente, ocurriendo a un miembro de tu familia, también te termina a ti afectando como parte de la misma. Y te termina a veces afectando de una peor manera que al mismo afectado. Todos estos problemas pueden mellar nuestro corazón de tal forma de que traigan desánimo a nuestras vidas y a nuestro caminar junto al Padre. Este encierro, este cambio en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de conducir, ha puesto al descubierto muchos de estos problemas. Ustedes quedarían sorprendidos las cantidades de matrimonios que han puesto a prueba esta etapa de encierro en las casas, esta etapa donde el hombre o la mujer ya no salen de la casa a trabajar y todo se da en un ambiente familiar, pequeño, cerrado, donde nos exige una convivencia muy prolija, de mucho respeto, ¿no? Y esto ha traído desánimo a muchas vidas. Yo estaba buscando un ejemplo en donde podíamos ver en la palabra el desánimo. Y yo creo que algo que esta enfermedad ha traído al mundo y en general a las familias es el tema de los problemas financieros, ¿no? El tema de los problemas financieros es un tema que ha impactado fuertemente a todas las familias. Las familias ya no tienen los mismos ingresos que tenían antes, mucha gente ha perdido el trabajo, muchos negocios se han cerrado y la economía se ha visto impactada. Algunos estudios económicos dicen que recién la actividad económica del año 2019 se va a recuperar el 2025. Nos va a tomar 4 años y un poco más para que la economía regrese a lo que era el 2019. ¿Y qué puede ser más desmotivador que una persona que no pueda pagar sus cuentas, que no pueda sustentar a su familia? Sobre todo los varones que tenemos esa responsabilidad de proveer económicamente el sustento de la casa. Y yo encontraba esta historia en la historia de Elías, que es una historia que nos muestra de alguna manera este decaimiento que podemos tener en algún momento, ¿no? Elías significa el Señor es mi Dios. Y en la historia de Elías, Elías predice una larga sequía. Y en algún momento Dios lo manda a vivir a un arroyo frente al río Jordán. Y ahí Elías era alimentado por los cuervos. Los cuervos le daban pan y le daban carne por la mañana y por la tarde. Y el Señor lo sustentaba hasta que por la sequía se secó el arroyo. Y de alguna manera Dios le dice a Elías que vaya
donde una viuda, la viuda de Sarepta, ¿no? Para que ella lo sustente. Y hasta ahí está este punto la historia, y yo quisiera que me acompañen a Primera de Reyes 17, versículos 11 y 12. Y dice, y yendo ella para traérsela, Elías le había pedido agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías le había pedido agua primero y ahora le pedí un bocado de pan. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y la palabra siempre nos anima a tratar de ponernos en la situación de esta enseñanza. Y ustedes se pueden imaginar esta viuda, que solo tenía poco alimento para él y para su hijo, para ella y para su hijo. Y lo único que quería era cocinarlo para después morir. Uno lee y entiende este profundo desánimo y tristeza que en la palabra nos muestra que esta mujer estaba viviendo. Una mujer creyente que estaba en tal necesidad que solo se quería dejar morir junto a su hijo. Estaba totalmente desanimada. No podemos decir que esta mujer estaba pecando por no confiar en Dios. Ella no levantó el puño en contra del Señor por lo que estaba ocurriendo. Ella estaba tan debilitada física y emocionalmente, tan desanimada, que solamente estaba esperando la muerte. Y eso pasa en estos momentos, en esta situación que el mundo está viviendo. Necesidad, escasez, carencias, hambre. Pero el Señor tiene una promesa para ti, hermanos. Y lo decía el salmista David en el Salmo 37, del 24 al 26. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Y eso no nos lo podemos olvidar. Esta es palabra de Dios, y Dios no miente. Él no nos va a desamparar. ¿Y qué pasó en esta historia? En la de Elías y la viuda. En el versículo 13 y 14 dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, y traédmela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y entonces ella creyó, a pesar de todo el desánimo que estaba viviendo, a pesar de todas las circunstancias adversas que estaba pasando con su hijo, a pesar de toda su debilidad, ella confió en el Señor y le dio de comer Elías. Y eso es lo que te dice, hermano, esta tarde el Señor a ti. No faltará harina en tu tinaja, ni aceite en tu vasija. Este ejemplo, la viuda creyó. La pregunta es, ¿tú crees? ¿Tú crees realmente que el Señor te va a sustentar? Y vas a dejar de afanarte, y vas a dejar de angustiarte, y vas a dejar de pensar en todo momento en cómo vas a sustentarte, y vas a comenzar a confiar en el Señor. La historia continúa. En Primera de Reyes 17, 15 y 16 dice, entonces ella fue
e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y yo he tocado este ejemplo porque quizás sea el ejemplo más gráfico de cómo nosotros, pudiendo estar pasando una situación difícil, pudiendo estar desanimados, tenemos que descansar y tenemos que poner la confianza en el Señor y creerle, porque su palabra tiene promesas para nosotros. Y tal vez no estés pasando algún problema económico, pero tal vez estés también viviendo una ruptura familiar. O el coronavirus puede haber llegado a tu casa y te puedas haber enfermado. O puede haberse ido algún ser amado tuyo, algún ser querido, algún amigo, algún familiar. Y eso puede llevarte a una depresión. O tal vez maltratos familiares, ahora que las familias están de alguna manera obligadas a convivir mucho tiempo en un solo lugar, en el hogar. ¿O estás siendo consciente que eres tú el problema? Eres tú el problema dentro de tu casa y eres tú el que está haciendo sufrir a tus seres amados. Y que nos podamos poner como la situación de esa viuda, que solamente estemos esperando morir. Pero lo más triste, cuando tú pierdes esa visión y estás esperando morir espiritualmente. Te olvidas que somos hijos de Dios, del Dios como lo llamó Agar, el Roí, Dios que me ve. O hijo del Dios Jiré, como lo llamó Abraham, Dios proveedor. O Jehová Rafa, el Señor nos sana. Otra de las razones por las cuales el desánimo puede llevar a nuestra vida es cuando estamos disconformes con nuestra vida. Una de las causas de desánimo del creyente muchas veces es que no estamos contentos con lo que somos. No estamos contentos con lo que hacemos. No estamos contentos con lo que tenemos. Como seres humanos es genuino que tengamos anhelos y deseos. Obviamente conforme a lo que el Señor quiere. Y es bueno desearlos, pero a veces no llegan. O a veces se demoran en ser alcanzados. Y nosotros somos impacientes, queremos resultados ya. O de repente nunca llegan. La palabra nos dice en Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Claro, cuando se cumplen nuestros deseos, todo bien, se da, todo es felicidad. Pero en verdad, muchas veces ese anhelo genuino no es cumplido y atormenta nuestro corazón y nos desanima. El que no nos salga el negocio que deseamos, con tanto esfuerzo que le hemos dedicado, o que no llegue el hijo anhelado que queremos tener, o un lugar propio donde vivir y donde podamos pasar los años. Muchas veces, hermanos, nuestros deseos de nuestro corazón no se cumplen. Y eso nos trae desánimos. Pero ¿saben cuándo realmente nos terminamos por realmente desmoronarnos? Es cuando empezamos a compararnos con los demás. Cuando tú estás en ese proceso de que tienes un deseo genuino en tu corazón, que tú sabes que es agradable al Señor, pero no se da.
la primera pregunta que tienes que hacerte es ¿por qué no se da? ¿Qué tiene que pasar en tu vida? ¿Qué proceso de transformación tienes que vivir tú para que eso se dé? Pero después comienzas a ver a tu alrededor. Comenzamos a mirar a nuestro alrededor y vemos lo que otros tienen y lo que nosotros hemos anhelado por tanto tiempo y no se da en nuestras vidas. Y más aún, no solamente cuando nuestros hermanos lo tienen, sino cuando el mundo lo tiene y nosotros no. En el Salmo 73, 2 y 3 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y eso es lo que a veces hacemos. Comenzamos a ver a los impíos, a los no creyentes, que son prósperos. Y decimos, oye, ¿por qué él? Y yo no. En ese mismo Salmo 73, en el versículo 12 al 14, dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has preguntado, oye, ¿cómo es que yo hago las cosas bien? Hago las cosas delante del Señor, de acuerdo a su voluntad. Tomo el camino angosto, el camino difícil. Hago las cosas de acuerdo a su voluntad y las cosas no se dan. Y por otro lado, miras al costado y ves al impío que tiene un mal comportamiento, es un pecador, pero tiene todas estas señales de éxito que muchas veces el diablo usa para confundir al creyente. ¿Alguna vez te has preguntado? De repente no. Pero yo puedo reconocer que en algún momento de mi caminar sí. Sí me lo he preguntado. ¿Por qué a un impío le va mejor que a mí? Y la pregunta y el problema regresa a nosotros. Porque ¿qué es lo que pasa? El problema es que nosotros estamos teniendo una visión equivocada del éxito. El éxito, hermano varón, no es tener una enorme casa, ni tener un auto último modelo, ni poder viajar, ni poder ser un Ironman que tiene un cuerpo envidiable. Ese es el éxito que vende el mundo. Y que muchas veces el creyente se confunde y comienza a compararte. Hermana, el éxito no es que tú seas regia, que tengas lujos, que tengas joyas, que tengas el mejor maquillaje para usar. Ese no es el éxito. El problema es que no sabemos discernir en lo que es el éxito real. Y pensamos que el éxito es como lo ve el mundo. Entonces ahí nos desanimamos, pero el problema somos nosotros. Nosotros no sabemos identificar y saber definir y asumir qué es el éxito en un hijo de Dios, qué es el éxito para el Señor. ¿Ustedes creen que para Dios el éxito es tener un auto último modelo? ¿Sinceramente lo cree? No. Entonces pasa por una real definición del éxito en nuestras vidas. Y ahora yo te animo a redefinir lo que tú considerabas como una vida exitosa. Es tener una relación estrecha con Dios. Es vivir en santidad. Eso es ser exitoso. Es ser un testimonio vivo de la palabra de Dios en todo momento de nuestras vidas, no solamente cuando estemos en un Zoom o una reunión de la iglesia, en todo momento. Eso es ser exitoso. El poder compartir la palabra, el poder preocuparse por el prójimo, por los demás.
Eso es ser exitoso. El conocer la palabra y el vivirla nos convierte en hijos y hijas de Dios exitosos. Esa es la real dimensión del éxito. No las cosas materiales que nos han afanado durante mucho tiempo en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que anhelar. Y eso es lo que tenemos que esperar en nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos desear. Y el Señor te la va a dar. Pero tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que dejar de confundirte y mirar afuera y mirar al mundo y mirar esos estándares que no son nuestros. Tenemos que entender, no son los estándares de un creyente, no son los estándares ni de Dios ni de los hijos de Dios. Pero no podemos. Seguimos pensando en eso. Seguimos anhelando eso. Y lo otro lo dejamos a un lado. Bueno, te voy a dar una mala noticia. Vas a vivir desanimado. Mientras que en las cosas del Señor va a haber ánimo en tu vida. En Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que aprender a contentarnos con lo que tenemos. No quiere decir que seamos conformistas y mediocres tampoco, pero saber contentarnos. Quiere decir que agradezcamos lo que tenemos y que nos esforcemos en caminar junto al Señor. Miren, hermanos, si algo ha demostrado esta pandemia, es que cuando nos quitaron lo básico, lo elemental en nuestras vidas, que es poder salir a la calle, comenzamos recién a encontrarle el valor. Algo que para nosotros era elemental. Ni siquiera pensábamos en eso. Oye, en poder salir, compartir con tu familia, tener un domingo familiar. Algo que lo dábamos por sentado. Pero nos los quitaron. Bastó que nos los quitaran para darle la real dimensión y la importancia en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque no somos agradecidos con lo que tenemos. No le damos gracias al Señor por lo que tenemos en nuestra vida. Porque siempre queremos más, porque siempre estamos disconformes con nuestra vida. Y yo te animo a que lo repitas esta tarde, hermanos. Aunque sea difícil, aunque no te guste, decirle, Señor, gracias por lo que me das. Gracias por la vida que tengo. Y vamos a seguir esta historia, que es la historia de Elías, para seguir con el mismo ejemplo. Porque otra de las causas del desánimo es el pesimismo, es la crítica, es que podamos entrar en una depresión. Y esta historia es fantástica. Yo a veces la veo con mis hijos en estos videos cristianos y siempre la pasamos muy bien cuando vemos esta historia, que es la historia de Elías y los profetas de Baal, ¿no? Y la voy a contar y voy a leer ciertas partes que me parecen importantes, ¿no? Pero la verdad es que Elías reta a estos 450 profetas de Baal. Y voy a leer en 1 Reyes 18, 21, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y es un poco lo que hablábamos en el ejemplo anterior. ¿Qué es exitoso para el mundo y qué es exitoso para nosotros? Eso es igual, son dos bandos. Y aquel Elías plantea eso. ¿Te vas a decidir a qué dioses querer? ¿O a los dioses de Baal? ¿O a mi Dios, a Jehová? Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres.
Y bueno, lo que plantea Elías es que se hagan dos altares. Un altar para los 450 de Baal y otro altar para Elías. Y la historia es linda porque es una historia de una confianza en el Señor del profeta inusual, pero es una confianza producto de una relación, ¿no? Y dice en el 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. El pueblo necesita pruebas, ¿no? Y Elías le dice, bueno, vas a hacer tú un holocausto, yo voy a hacer otro, y quien reciba fuego es el Dios, ¿no? Bueno, y comenzaron los profetas de Baal. Esta parte es muy graciosa en la historia, ¿no? Pero en el versículo 26 lo dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta, porque Dios quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y esta parte en un video es muy graciosa, ¿no? Todos estos profetas de Baal saltando alrededor del holocausto y gritando y con sus espadas. Y sale Elías con esta confianza que solamente te la puede dar el Señor. Y les dice, oye, estará durmiendo. Baal estará descansando. Porque claramente quería dar una enseñanza. Dios nunca descansa para ti. Siempre está a tu disposición. Dice, y ellos clamaban a grandes voces y se saltaban con cuchillos y con lanzas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre de ellos. Y nunca vino el fuego. Y bueno, de ahí le tocó el momento a Elías. Y estoy tratando de leer esa historia porque es una historia que yo los animo a leer, es una linda historia. Y dijo en el versículo 32, edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua de la zanja. O sea que Elías dijo, ustedes quieren ver algo sobrenatural. Bueno, voy a mojar este altar. Y le echó agua, y el agua corría, y se mojó la leña, y se mojó el becerro, y se mojó un surco alrededor, y todo era agua. ¿Qué quería demostrar Elías? ¿Qué quiere que tú sepas esta mañana? Que cuando el Señor hace milagros, no importa la razón humana, no importa lo que tu mente dé a pensar, oye, hay un montón de agua, ¿cómo va a venir fuego? ¿Cómo se va a quemar esto? Es totalmente antagónico. Pero así son los milagros de Dios, son enormes. En el versículo 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
Vino fuego y acabó con todo. Increíble, no solamente con el holocausto, con la leña mojada, con el agua. Y así son los milagros que hace Dios. Son enormes, son sobrenaturales, para que el hombre no se jacte ni diga, oye, esto es una casualidad. Consumió el fuego todo. La pregunta es, ¿Dios ha hecho milagros en tu vida? ¿Ha hecho milagros de este tipo? ¿Milagros sobrenaturales? En mi vida sí, y muchos. ¿Qué tal victoria que le dio Dios a Elías? ¿Qué tal autoridad tenía él? Y así somos nosotros sus hijos. Tenemos esas victorias sobrenaturales en nuestra vida. Pero ¿de ahí qué pasó? La historia continúa. En Primera de Reyes, versículo 19, 2 y 4 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se presentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es increíble. Un momento antes, Dios había respaldado a Elías, le había dado una victoria enorme en su vida privada y en su vida pública. El mundo había podido ver la grandeza de Dios, pero luego viene la amenaza de Jezabel y él huye, desanimado hasta querer morir. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú de creyente y cuántas victorias te ha dado Dios, pero seguro que han sido muchas. No pierdas de vista esas victorias y no dejes que tu corazón se engañe y que seas débil de mente. Y que pese a esas victorias que tú has visto, que el Señor ha hecho en tu vida y que va a seguir haciendo en tu vida, tú te puedas deprimir y puedas ser pesimista solo por lo que dice un tercero, solo por lo que pasas en una circunstancia. Otra causa de desánimo es el miedo. Lo vimos en estos versículos. Y no sé si alguna vez has tenido miedo tan profundo, yo creo que seguro. Miedo que te paraliza. El enemigo conoce nuestras debilidades. Él ataca justo las partes más sensibles de tu vida para hacernos caer. O somos tentados. Miedo a la muerte es lo que más se está viviendo ahora. De hecho, el coronavirus es una enfermedad que el temor del enfermo hace que la enfermedad se agrave mucho más. Yo les he contado, y algunos de ustedes saben, a mí me dio coronavirus hace un poco más de un mes. Y vives momentos en la enfermedad que el aire te falta, que te cuesta respirar. Es una enfermedad terrible porque la gran mayoría de decesos son decesos por asfixia. El enfermo se asfixia, le falta el oxígeno. Y la verdad que han habido muchos casos que ha habido falta de oxígeno, pero el temor y la ansiedad hace que la enfermedad se agrave, que la enfermedad se potencie. Y yo lo he vivido. Yo he tenido temor en algún momento de la enfermedad y he tenido que recurrir a mi Padre para que Él me ayude y me tienda una mano. Recuerdo esos 2 días difíciles de la enfermedad, en donde el primer día sentí un cambio en mi falta de respiración de una manera importante. Y de ahí al día siguiente fue peor. Y de ahí esa noche, cuando hablé con el doctor, la doctora que me estaba viendo me dijo, Martín, viene algo peor. En ese momento cuando yo escuché eso y dije, pero yo no voy a poder resistir algo peor de lo que estoy viviendo este día. Y me dijo, te faltan 2 días, que van a ser los 2 días donde la enfermedad finalmente define
¿dónde vas a parar tú? ¿Si vas a recuperarte o vas a parar en una cama UCI? Y en ese punto de la enfermedad es donde vienen muchas cosas a tu mente. Y viene también el miedo y el temor. Y ahí es donde tú tienes que recurrir al Padre. Una de las cosas que te da el miedo es que te da esta sensación de descontrol, de que tú no controlas las cosas. Y en una enfermedad pasa eso. Tienes un sentimiento, yo me sentí inútil. Físicamente no sabía qué hacer para poder respirar más. Y la verdad es que somos débiles y somos limitados, pero somos hijos de un Dios viviente, un Dios vivo en nuestras vidas. Y tienes que recurrir a Él. Yo no sé cuántos de ustedes hayan podido caer en esta enfermedad o cuántos van a caer. Pero lo que sí les puedo decir es que tenemos que agarrarnos de su mano y tenemos que estar cerca de Él, clamándole ayuda para que ese miedo desaparezca de nuestras vidas y tengamos tranquilidad y tengamos paz. Porque cuando tú tienes esa enfermedad, que es falta de oxígeno y lo que sientes es una agitación constante, lo que necesitas es tranquilidad. Y esa paz solamente te la puede dar Dios. En Proverbios 3, 23 a 26 nos dice la palabra: entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando vinieren, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Él nos va a preservar, Él nos va a cuidar, Él nos va a hacer pasar esa situación de temor en paz. Pero tenemos que buscarlo, tenemos que buscar su presencia. Y la última razón del desánimo, porque pueden haber muchas en realidad, la lista es larga, quise tratar como última, creo, una de las más importantes. Y una razón muy importante del desánimo es el pecado. Cuando un creyente está pecando o incluso está practicando el pecado, es imposible que no se desanime. En Santiago 1, 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esos malos deseos que se gestan, primero en lo que miras, después en lo que hay en tu corazón, después en lo que hay en tu mente, te llevan al pecado y por ende a la muerte espiritual. El pecado te aleja de Dios. Y si estás lejos de Dios, vas a estar desanimado. Hay que tener claro qué aborrece el Señor y qué es agradable a Él. Porque cuando estás en pecado, te sientes vencido, te sientes devastado, te sientes que defraudas al Señor. Pero hermanos, no importa cuáles de todas estas causas te puedan llevar al desánimo. No importa si te sientes un fracasado, o un pecador, o una víctima de las circunstancias. No importa lo que tú o lo que yo somos hoy. Porque a pesar de todo, hermano, a pesar de nosotros mismos, a pesar del enemigo, somos hijos de Dios. Y Dios tiene una solución siempre para ti. Si nosotros le pedimos perdón por cualquiera de estas situaciones que hemos vivido o por nuestros pecados sinceramente, la palabra nos dice algo hermoso. Está en Miqueas 7:19. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Así es, hermano. El desánimo va a llegar a nuestras vidas en algún momento de nuestro caminar. Por ahí ahora, en este tiempo que hemos vivido momentos de desánimo. Comenzamos esta palabra con Efesios 11 y 12, donde hablaba de la lucha que no es una lucha de sangre ni carne, sino de principados, de huestes espirituales de maldad. Pero miren lo que dice el verso 13 de Efesios 6. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cómo vamos a resistir los días malos? Si no es recurriendo a nuestro refugio, a la roca fuerte, al Señor Jesús. Mientras más desanimado estés, hermano, más cerca del Señor tienes que estar. Más dependencia de Él tienes que ser. Esta tarde damos gracias al Señor de reconocer qué seríamos si Dios no nos hubiese alcanzado. ¿Dónde estaríamos si Dios no hubiese llegado a nuestra vida? Es un momento para estar alegres porque el Señor está con nosotros como hijos de Él y el Señor va a cuidarnos y el Señor va a guiarnos y el Señor va a corregirnos para que nosotros nos convirtamos en exitosos hijos suyos. Que Dios los bendiga, hermanos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.